Hablábamos con Andrés Oppenheimer, nos decía más bien que Singapur, país sin recursos, había logrado de $550 per cápita hace 45 años a $52.000 anuales por persona al año. Sin recursos naturales. Nada. Nosotros tenemos, de acuerdo a las últimas declaraciones del ministro de Energía, 3.000 millones de barriles de reserva de petróleo inexplotados. Este es un país de contrastes. Tuvimos un premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y teníamos un 59% de analfabetismo. Hoy tenemos 75% de alfabetismo. Hoy tenemos un país hipercomunicado con 17 millones de celulares, según la última registro de la Secretaría de Telecomunicaciones. Tenemos 2 millones de guatemaltecos que se conectan a Internet registrados, en una población de 13 millones. O sea, el potencial está ahí. Infraestructura, más o menos, y nuestra conectividad con el mundo global debería ser maravillosa porque estamos en el centro del hemisferio occidental. ¿Cuál es la receta? Hay una política pública crítica, la India trajo universidades, trajo MIT, vamos. Hay muchas cosas. La continuidad. O sea, en América Latina el gran problema que tienen muchos países es que somos países de grandes bandazos. Cada 6 meses o cada 6 años, con cada nuevo gobierno, el nuevo gobierno deshace lo que hizo el anterior, ¿no? Entonces, por suerte, algunos países ya ahora entendieron que la receta es la continuidad. Entonces, los países que avanzan son los países que mantienen el rumbo. Los países que van para atrás y que aumentan la pobreza son los países que quieren refundarse. O sea, que se refundan, como Venezuela, como Bolivia, y cambian todo, ahuyentan las inversiones, cierran las fábricas, hay más pobreza. Entonces, los países que lo entendieron, como Chile, donde la izquierda inteligente mantuvo las políticas económicas y la derecha inteligente de ahora está manteniendo las políticas económicas que heredó del gobierno anterior, como Brasil, donde Lula, un gobierno de izquierda, continuó las políticas económicas de Fernando Henrique Cardoso, como el Perú, donde Alan García continuó las políticas económicas de Toledo y Toledo continuó las de su antecesor. En otras palabras, los países que avanzan y reducen la pobreza tienen que ver mucho más que con sus colores políticos, tienen que ver con continuar con ciertas políticas de Estado. Otra cosa que tienen en común los países que avancen y reducen la pobreza, independientemente de su color político, es esto que hablábamos antes, la cultura de la educación, apostarle a la educación. Eso lo están haciendo los asiáticos, no lo estamos haciendo en América Latina. Si tú miras todas las estadísticas de todo, el ranking de las mejores 200 universidades, una sola universidad latinoamericana y en los últimos puestos, los test estandarizados internacionales, últimos estamos saliendo. El número de patentes, imagínate, hablábamos de Irlanda, hablábamos de Singapur, otro país que era pobrísimo, mucho más pobre que los países latinoamericanos, Corea del Sur. Hace 40 años tenía mucho más pobreza que México, mucho más pobreza que Argentina, tenían un ingreso igual que los países centroamericanos más pobres. Hoy día, Singapur produce 7.500 patentes en Estados Unidos por año. Wow. El país latinoamericano que más patentes registra en el mercado más grande del mundo, el de Estados Unidos, Brasil, 100. 100. México, 55, Argentina, 30. O sea, estamos cortos de creatividad e inventiva. No, estamos cortos de creatividad, nos sobra. Nos falta el conocimiento y la técnica y los ingenieros y los científicos para convertir nuestra creatividad en productos vendibles. O sea, no más psicólogos, no más humanistas, no más abogados. Estamos produciendo en las universidades públicas, que en muchos casos son gratuitas, cuando en China y en India son pagas, las públicas, las del Estado, están produciendo psicólogos a granel. La Universidad de Buenos Aires tiene en este momento 29.000 estudiantes de psicología y 8.000 de ingeniería. O sea, estamos creando 3 psicólogos para curarle el coco a cada ingeniero. Es un disparate absoluto. Y lo que es peor, estamos haciendo todo eso con dinero de los contribuyentes. Estamos subsidiando a los ricos. Porque mientras en China y en India y en Europa y en Estados Unidos, los que pueden pagar, pagan la universidad y con eso subvencionan, les dan becas a los que no pueden pagar, nosotros los dejamos gratis a todos, entonces resulta que el 80% de los estudiantes que estudian en la universidad estatal son de clase media, pueden pagar pero no pagan. Entonces toda la sociedad está subvencionando a los ricos
Y los pobres, los estudiantes de clase trabajadora, tienen que estudiar y trabajar, no aguantan, porque es muy difícil, desertan, y los que se gradúan son los de clase media alta, que no tienen que trabajar. Ya. Estamos subsidiando a los ricos. Aquí en Guatemala tenemos el ministerio que más presupuesto tiene, es precisamente el Ministerio de Educación. Y hemos logrado algunos resultados, pero indudablemente nos hace falta muchísimo, muchísimo. Colombia, por ejemplo, mirábamos y revisábamos lo que ha pasado en los últimos 8 años. Colombia pasó de ser la 7ª economía de América Latina a la 4ª y próximamente será la 3ª. Pero hubo continuidad en todas las políticas públicas. Incluso tú mencionabas el tema de la ministra de Educación. Es cierto lo que tú dices, Julio. O sea, Colombia tuvo una ministra de Educación durante 8 años. Ustedes, me mencionabas tú, tuvieron como 12 en los últimos 24 años. 12 más o menos. Sí, 12 ministros en 25 años. Pero Julio, es cierto lo que tú dices. Pero yo, después de haber trabajado en estos últimos 5 años, yendo por todo el mundo a ver qué están haciendo los países en materia educativa, llegué a la conclusión de que la solución no va a venir del gobierno, ni de los políticos, por más buenos que sean. Porque el político y el gobierno piensa en la próxima elección. La inversión en calidad educativa es una inversión que rinde fruto en 20 años. Y el político, el gobierno, el gobernante de cualquier país, bueno o malo, quiere sacarse la foto con el puente, con el camino, con el edificio de la escuela, con el edificio del hospital, pero se invierte en la capacitación del maestro, o en aumentarle el sueldo al maestro, o en capacitar al director de escuela. Eso no sale en la foto, eso no te da votos. Entonces es inútil esperar que los gobiernos lo hagan, porque los gobiernos, por más que lo digan, no lo van a hacer. Entonces lo que propongo en mi libro, que es algo que vi en Brasil, es algo que vi en Israel, es algo que vi en varios países, es que los empresarios se pongan las pilas, se junten los empresarios, se junten con los medios de comunicación, con las ONGs, con los futbolistas, con los artistas, y creen un movimiento social, como ya se han creado en varios países, para, por un lado, concientizar a la población sobre la necesidad de mejorar la calidad educativa y crear una cultura familiar de la educación. Y por otro lado, para presionar a los gobiernos a que cumplan con metas muy, pero muy precisas. Eso está funcionando en algunos países. Otro reto para la sociedad civil, otro reto para el sector empresarial. Volvemos con Andrés Oppenheimer en un momento.